Estas os las traigo, estas de motor, os las traigo, ya sabéis que yo coche no tengo, que tengo una motillo y tal, pero gasta poco, pero os las traigo para enfadaros, nada más, mi única función es enfadaros, bueno, a la vez que informaros. Bien, lo que nos cuentan aquí es algo que si tenéis coche ya habréis padecido por vosotros mismos, y es lo cara que está la maldita gasolina, y más cara va a ir probablemente. 2 euros por litro, la profecía que anticipa que el precio de los combustibles se va a disparar este verano. La demanda estacional ha hecho de las suyas y ha disparado el precio de los combustibles. ¿Hasta cuándo puede seguir subiendo el litro? Con el precio de la gasolina camino de los 1,80 por litro y el del gasóleo camino del 1,70, estamos ahora mismo en una barrera de precios desconocida desde hace meses. De hecho, en unas circunstancias similares, en marzo del año pasado, el ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó entonces la puesta en funcionamiento del descuento de 20 céntimos por litro. 20 céntimos por litro. Ahora, con el gobierno en funciones es absolutamente descartable una ayuda similar, entre otras cosas porque las arcas del Estado no están para alegrías y porque el año pasado el IPC estaba disparado en torno al 10%, mientras que en 2023 la situación está mucho más contenida con un IPC del 2,6% a finales de agosto. Vale, esta es la evolución, han puesto un grafiquito aquí para que nos hagamos una idea. Tenemos la línea oscura es el diésel, es decir, el gasoil. Y la línea más clarita, bueno, la roja, es el super. Bien, aquí es donde estaba en enero de 2022. Es decir, antes de que empezase la movida de Ucrania, el diésel a 1,35 y a 1,48 el super. Esto es un promedio, obviamente. Pegaron el subidón, ahí lo tenemos en marzo. Se pusieron a 1,85, hubo una pequeña bajada y después la gran subida del verano pasado, cuando la gasolina se puso a 2,14. Esto fue en junio, ¿vale? Entonces, luego empezó a bajar, tuvo un pequeño repunte en noviembre, ¿vale? Por aquí entramos en el año con más o menos la gasolina contenida en torno a 1,60. Bajaba un poquito, subía un poquito más o menos. Bien, ahora empezaba a remontar. Ahí está, y ahora ronda el 1,80, es decir, en el pico que alcanzó al nada más invadir Rusia a Ucrania. El año pasado la medida le costó al gobierno 6.000 millones de euros, y aunque se vendió como una medida social, realmente fue una estrategia para contener la inflación. Expertos en la evolución de precios de los carburantes hablan ya de una situación que poco o nada tiene que ver con la del año pasado, cuando la incertidumbre por la guerra de Ucrania y una posible crisis de escasez energética provocó que los países rellenarán sus reservas estratégicas hasta los topes de cara a la inminente llegada del invierno, algo que no está ocurriendo en la actualidad. La actual subida de precios de los combustibles se debe a dos circunstancias. Por un lado está el incremento de la demanda de carburante propio del verano, es decir, la gente que sale de vacaciones, pues muchos se van en coche y necesitan, claro, no es lo mismo llevar el coche por Madrid que irte, no sé, a Galicia, ¿no? Que está lejísimos. Ya solo lo que consumes de vuelta es un dineral. ¿Y qué hace subir siempre los precios? Se trata de una demanda estacional. Algo que se da por hecho, vamos a mirar el año pasado, de hecho, si vemos, el año pasado tuvo un pequeño repunte en agosto, lo vemos ahí. En el mes de... estaba 1,81, subió hasta 1,92 y luego ya se moderó. La demanda estacional hace que evidentemente pues, suba un poco el precio en agosto. Algo que se da por hecho y se comenta con cierta ironía en los corrillos veraniegos. La desfachatez con la que se hinchan los precios de los combustibles de cara al verano cada año. Se trata de una situación que puede alterar el precio del carburante hasta un 10%. La segunda de las causas hay que buscarle la reducción de la producción de petróleo que anunció Arabia Saudí en primavera. Ante la escasez de petróleo ruso por el embargo al que somete la Unión Europea a los productos del país, de los zares, los países árabes, la OPEP... la OPEP no solo son los países árabes, macho. Hay países de la OPEP como Venezuela que no son árabes. Reclamaron su cuota de protagonismo internacional con esta reducción de la producción. Esto ha provocado que el precio del barril haya subido en torno a un 15% desde primavera. No debería subir más, pues según anticiparon en la OPEP, la reducción de producción duraría solo hasta finales de agosto. En este momento se producen diariamente 101 millones de barriles, por una demanda de 102 millones de barriles, con el precio en torno a los 90 euros. La previsible mejora en la producción de petróleo de la OPEP, junto a la llegada del final del verano, anticipan un panorama relajado de precios de aquí a final de año. Esto es con los datos disponibles actualmente. En el peor de los casos podría mantenerse la situación actual de cara al invierno si todo se desarrolla conforme a lo previsto. Bien, hay una cosa, ojo, esto no solo pasa en España, esto es pasa yo creo en todos los países del mundo, y es de las pocas cosas
que movilizan mucho a la gente y a prácticamente todo el mundo es la subida del precio de la gasolina, porque esto genera cabreo total. Y es normal que así sea, prácticamente todo el mundo tiene coche. Y además cuando sube la gasolina, sube también el gasoil, que es lo que consumen los camiones, las furgonetas de reparto. Y eso se deja sentir en el supermercado. Pero no tanto por ahí viene el cabreo, porque en fin, ya sabéis cómo está el aceite de oliva y tal, sino por el hecho mismo de que no puedas moverte o puedas moverte mucho menos. Tened en cuenta que mucha gente vive en el coche, porque lo necesita para trabajar, porque bueno, todo su ocio lo hace en coche, que si va al centro comercial, que si se va a la sierra el fin de semana. Vamos, que tener el litro a €1,40 y tenerlo a 1,90 incide directamente en su calidad de vida, de una manera obvia. Y claro, se tiende siempre a echar la culpa de todo esto al gobierno. Pues bueno, ¿qué pasa? Está el litro a 2 euros, ¿no? El precio de la gasolina no es lo mismo que el precio del petróleo, aunque evidentemente están relacionados. Si el barril se va por las nubes, pues la gasolina va a estar cara, porque la gasolina no es más que un destilado del petróleo. Pero lo que determina el precio de la gasolina, antes que el precio del petróleo, son los impuestos. La mitad de cada litro son impuestos. Es decir, si el gobierno tiene interés en que baje la gasolina, lo he dicho muchas veces aquí en la Contra en Directo y también en la Contracrónica, si su interés es ese, que baje impuestos, que retire impuestos, automáticamente bajará. Pues no olvidemos que sobre los hidrocarburos hay varios impuestos. Es una de las cosas, como el alcohol, como el tabaco, que más de los impuestos especiales brutales, que más fiscalizados están. Así que si esto sube, no hace falta que cree un programa. Que si 20 céntimos al litro, que aquello era una locura, las gasolineras quejándose, acordaos el año pasado, ¿no? Que decían, bueno, nos va a llevar a la quiebra porque nos está obligando a rebajar 20 céntimos el litro, nos meten pérdidas y todavía no sabemos cuándo el gobierno va a soltar el dinero, ¿no? Pero si quieren hacerlo, si quieren que el español medio se enfade menos, claro, no hay elecciones a la vista por ahora, ya veremos. Si hubiera elecciones a la vista sí que tomarían medidas, porque saben que esto, en resumen, casi todo lo relacionado con el coche afecta y mucho. Bueno, mirad el caso de los peajes. El caso de los peajes lo pasé yo por aquí por la Contra en Directo como 2 meses antes o 3 meses antes de las elecciones. Vamos, está ahí, está en el archivo, en el canal de YouTube de la Contra en Directo. Y era apenas unos pocos periódicos los que hablaban de esto, del peaje. Luego poco a poco ya fue saliendo en más. Y se convirtió en uno de los temas estrella de las elecciones, recordadlo, en julio. Que andaban los socialistas negándolo. Primero, no, nosotros no vamos a hacer nada. Oiga, señores, que está aquí firmado. Ah, bueno, porque nos lo ha impuesto Bruselas. No, Bruselas no les ha impuesto nada. Han ido ustedes proponiéndolo, ¿no? Sé que al final se terminó confundiendo en toda la varaunda de temas que había en las elecciones, pero eso sí que preocupaba y cabreaba a la gente. Tanto a los de izquierdas, como a los de derechas, como a los de centro reformista. A todo el mundo. Porque, como digo, prácticamente todo el mundo tiene coche. Y quisieron taparlo como fuese. Es más, el PP se agarró muy inteligentemente a eso, sabiendo que eso sí llegaba a la gente. Estoy recordando las elecciones de 2011, cuando pusieron en tiempos de Rubalcaba, cuando, os acordaréis perfectamente, cuando fue aquello del límite de velocidad a 110, ¿os acordáis? ¿No? Que más costó un dineral aquella imbecilidad, porque hubo que poner imaginaos la cantidad de señales de 120 que hay en las autopistas españolas. Bueno, pues tuvieron una a una ponerle el máximo de 110. Eso enfadó muchísimo, ¿sabéis? 110 kilómetros por hora en la autovía, ¿no? Pero es que el coche, para el español medio, bueno, el español medio, el francés medio, el portugués medio, el italiano medio y el alemán medio, para todos es algo importante. Vivimos en un mundo en el que la gente se mueve en coche, básicamente. Y son muy sensibles a eso. El coche no solo es el trabajo, sino también el ocio. Y le da movilidad, en una palabra. Fíjate que si no tiene el coche, pues apenas se mueve. Bueno, no tiene costumbre de coger el transporte público, no tiene acceso directamente al transporte público. Y si la gasolina está muy cara, lo notan directamente, como os decía antes, en su calidad de vida. Así que si Sánchez quiere evitarse problemas, no haría mal en empezar a levantar impuestos de ahí, aunque dudo que lo haga, porque como dice aquí el redactor Iván Mingo, el presupuesto no está para muchas alegrías. Y si comunica a la comisión que ha bajado un impuesto sobre los carburantes, nada menos, algo tan
tan contaminante, de tantas emisiones de CO2 como los carburantes, no lo harán jamás. Pero bueno, ahí está. El tema de los 2 euros el litro, que ahora estamos cerquita. Y ojo, cuando estás muy arriba, cualquier tontada, cualquier imprevisto, lo que sea, hace que se dispare. ¿Sí? Cualquier, no lo sé, no olvidéis que el petróleo se produce donde se produce. Ciertos lugares del mundo que no son precisamente estables, donde hay golpes de estado, donde se producen guerras. No sé, es decir, que yo no respiraría tranquilo hasta que por lo menos el petróleo no baje, pues no lo sé, hasta que se quede donde rondaba más o menos el mes de mayo, 1,40, 1,50, por ahí, una cosa así.